Toque de queda en Argentina. Alberto Fernández calificó de imbéciles y miserables a los dirigentes y referentes que criticaron las nuevas medidas restrictivas. Georgieva analizará el pedido de Guzmán para recibir más fondos y bajar las tasas del FMI. Falabella cerró sus últimas 3 sucursales en nuestro país. Estiman que se podrán pagar 3 IFE gracias al aumento del precio de la soja. Choques en Roma entre fuerzas del orden y manifestantes contra los cierres. Biden pidió al Congreso medidas para limitar la tenencia de armas en Estados Unidos. Netanyahu es incriminado en tribunales, pero recomendado para formar gobierno. El próximo presidente de Perú recibirá una economía agotada y con desempleo. China envía aviones de guerra. Taiwán dice que luchará hasta el final. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la tercera emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1, toda la verdad primero. Con este proyecto apuntamos a brindarle a nuestra audiencia una fuente de información veraz y comprometida con la verdad. Es muy importante tu colaboración económica con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Los invitamos a colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y por supuesto a seguir toda nuestra programación desde nuestra página web www.canaltelev1.com. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. En un mensaje grabado en la residencia de Olivos, Alberto Fernández anunció una nueva batería de medidas restrictivas argumentando que Argentina ha entrado en la segunda ola y sostuvo que lo que suceda a futuro dependerá de las medidas implementadas. En consecuencia, decretó un toque de queda al prohibir la circulación en todo el país desde la medianoche hasta las 6 horas. Sin embargo, dejó el camino libre para que los gobernadores monitoreen el crecimiento de los casos y decidan por sí mismos si su jurisdicción debe extender la medida, con lo que cada gobernador podrá ampliar esos horarios, pero no restringirlos. Esa disposición complementa otro anuncio referido al cierre de bares y restaurantes que en todo el país suspenderán sus actividades a partir de las 23 horas. Fernández recordó su discurso al inicio del 2020, cuando sobre marzo impuso una cuarentena obligatoria, que resultó inútil e hizo mucho más daño del que evitó, y dijo: así como hace un año les pedí que se quedaran en sus casas mientras montábamos un sistema de salud abandonado, hoy les pido poner la máxima atención en los deberes de cuidados sanitarios y en los protocolos. Además, dispuso otros anuncios. Se suspenderán las actividades sociales en domicilios, las reuniones al aire libre de más de 20 personas y las actividades vinculadas a los casinos, bingos y discotecas quedarán canceladas a partir de las 0 horas de este viernes. Sin redundar en el porqué, Fernández prohibió también la práctica de deportes en un ambiente cerrado con más de 10 personas. Para el área metropolitana de Buenos Aires fue aún más contundente, decretando que el acceso al transporte público será exclusivo para los trabajadores esenciales, la comunidad educativa y otros ciudadanos expresamente autorizados. Todas las medidas regirán a partir de este viernes hasta el próximo 30 de abril. Alberto Fernández apuntó contra los referentes que aseguraron que las restricciones surgen como necesidad política del Frente de Todos. Sobre las medidas, anticipó: si la gente no reacciona, vamos a tener que hacerles un pedido muy fuerte a los gobernantes. También cuestionó a los dirigentes que criticaron las nuevas medidas restrictivas y calificó de imbéciles y miserables a quienes creen que el decreto que impone un injustificado toque de queda responde a intereses políticos y no a una necesidad sanitaria. Ayer leí a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que estoy ejerciendo? Cuidar a la gente, decirles que tengan cuidado. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona. Se explayó en diálogo con Reinaldo Sietecase.
Consultado por los blancos de su crítica, Fernández aseguró que son un montón de dirigentes, lamentablemente, que lo dicen públicamente. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Pero por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?, señaló. Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de la gente que cuida a los argentinos. Si pierdo una elección, la pierdo, pero duermo tranquilo, concluyó Fernández, cuya mayor satisfacción, al parecer, es poder dormir tranquilo sin que nada lo turbe, ni siquiera la brutal crisis política, social y económica que atraviesa nuestro país. En conferencia de prensa desde Washington, D.C., la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró que hubo más propuestas para redistribuir los derechos especiales de giro y anticipó que se estudia cómo asistir a países con problemas de deuda. El organismo revisa el costo de los créditos. El Fondo Monetario analizará la forma de repartir los derechos especiales de giro para asignarlos a países más comprometidos y el pedido de su preferido, el ministro de Economía Martín Guzmán, para bajar los sobrecostos de las tasas de interés que cobra el fondo en sus programas. En el marco de la reunión del G20, Argentina y México plantearon que se repartan los 650.000 millones que distribuirá el Fondo Monetario Internacional de los países que no los necesiten, entre los de ingresos medios y bajos, más comprometidos por la pandemia. Georgieva aseguró que se estudia el tema y la propuesta será tenida en cuenta junto con otras en la misma línea. Estamos trabajando en paralelo para ampliar los derechos especiales de giro y también para usarlo de los miembros en apoyo de los países más vulnerables. Recibimos varias propuestas y los vamos a analizar, señaló, acompañada por el vocero del fondo, Jerry Rice, en el marco de la reunión de la primavera boreal del organismo con el Banco Mundial. Sin nombrar a la Argentina, Georgieva se refirió a la posibilidad de ampliar asistencia para países con problemas macroeconómicos. Estamos preocupados por los países de renta media que entraron en la pandemia con problemas de deuda y con menor margen fiscal. Estamos analizando cómo ampliar el apoyo. La prioridad es acceso a las vacunas, remarcó en la presentación del plan de acción del organismo para la salida de la pandemia. Sobre la negociación del nuevo programa de facilidades extendidas con la Argentina, recordó que se llegó a un acuerdo sobre definiciones estructurales, como que la inflación es multicausal, durante la visita de Guzmán a Washington D.C. la semana pasada, pero no dio precisiones sobre los plazos para llegar a un acuerdo. En ese marco, también aludió al reclamo de Guzmán en el G24, donde volvió a pedir la baja de sobretasas en los programas del FMI que considera que son regresivos y procíclicos. El pedido del ministro Guzmán sobre las tasas llega en un momento donde se está rediscutiendo el sistema del fondo. Está en revisión y escuchamos la propuesta de los miembros, agregó la economista búlgara, que de todas formas aclaró que las sobretasas se usan para financiar a los países cuando tienen problemas y eso implica un riesgo alto. Por un programa como el argentino, cuando el nivel de deuda excede el 187% de la cuota, se pagan 200 puntos básicos más que en las tasas base del Fondo Monetario. Y si ese programa pasa los 4 años, el sobrecosto sube a 300 puntos básicos. Falabella confirmó su salida definitiva del mercado argentino. A través de un comunicado oficial, la cadena de origen chilena informó que no encontró comprador y en un plazo de 60 días dejarán de operar las únicas 3 sucursales que tiene operando en el país: Rosario, Unicenter y la calle Florida. Al igual que en los casos anteriores, este proceso contempla un plan de retiro voluntario para todos los colaboradores de las tiendas que cesarán sus actividades. Falabella seguirá operando a través de e-commerce, explicaron en la cadena. Por su parte, en el gremio exigieron el pago de las indemnizaciones para los trabajadores de Falabella que quedarán en la calle. Desde el Sindicato de Comercio lamentamos el cierre de las últimas 3 sucursales de Falabella en el país. Desde la entidad gremial se está supervisando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y se exigirá que la empresa garantice el pago de la totalidad de las indemnizaciones correspondientes, explicaron fuentes del sindicato. El impacto económico de un nuevo endurecimiento de la cuarentena por la segunda ola obliga al gobierno a analizar su margen para aplicar políticas de asistencia, como el ingreso familiar de emergencia, IFE, aunque no exista espacio fiscal.
Por retenciones ingresarán al país cerca de 4.000 millones de dólares que no figuran en el presupuesto 2021. Aunque hay consenso de que el espacio fiscal es más acotado que el del año pasado, desde el gobierno analizan la posibilidad de que pueda haber políticas de asistencia para personas, sin pensar demasiado en el costo fiscal. El presupuesto del 2021 estimó una baja del déficit primario a 4,5%, en parte gracias a la reducción del gasto COVID. Sin embargo, luego de la aprobación de la hoja de ruta del Estado, los precios internacionales de los productos agroindustriales que exporta Argentina entraron en una tendencia alcista, por la que desde septiembre a la actualidad mejorar sus precios más del 45%. De esta manera, las exportaciones de los principales productos agrícolas se esperan que dejen este año un 42% más de dólares por retenciones que en el año 2020. Ese monto podría alcanzar para pagar durante 3 meses un IFE de 15.000 a 9 millones de personas. Abonar 3 IFE implicaría para el gobierno un gasto del 2,7% del PIB, apuntó Martín Boutier, director de Ecogo, y agregó: hoy el espacio de respuesta fiscal del gobierno es mucho más acotado que el año pasado, con lo cual, si las medidas tienen un costo fiscal muy alto y se financian con emisión monetaria, eso puede terminar pasando factura en la brecha cambiaria. Aunque los buenos precios de las cosechas ayudan a aumentar los recursos en paralelo a los controles ajustados a las importaciones que limitan la salida de dólares, este año se parte de una situación deficitaria. Según algunos analistas, el gobierno tiene un margen para nuevas medidas. Nuestro déficit primario, sin contar los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, es de 4% y con la recaudación de marzo da menos. El gobierno podría subejecutar algunas partidas, como por ejemplo la de obra pública, o realizar menos transferencias a las provincias, con lo que tendría algo de financiamiento para hacer por lo menos un IFE. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Comerciantes que protestan contra el cierre de las actividades económicas por la pandemia y las fuerzas del orden se han enfrentado frente a la Cámara de Diputados en Roma, después de que varios manifestantes intentasen superar las barreras de protección en unas protestas que se han registrado también en otras localidades italianas, como Milán o Turín. La protesta en la romana plaza de Montecitorio comenzó con varios cientos de manifestantes, miembros de diversas categorías de actividades que siguen cerradas, como restaurantes, gimnasios o vendedores ambulantes, coreando cánticos y lemas contra los cierres. La situación se cargó de tensión cuando los manifestantes, muchos de los cuales no llevaban mascarillas ni guardaban la distancia de seguridad, trataron de atravesar las protecciones policiales que delimitan la zona de entrada a la Cámara Baja del Parlamento italiano y lanzaron algunos objetos como botellas. Los antidisturbios respondieron con botes de humo y lograron contener a los manifestantes, algunos de los cuales fueron detenidos mientras que un policía resultó herido según medios locales. Tras estos momentos de tensión, la situación volvió a tranquilizarse y los manifestantes continúan su protesta gritando eslóganes como "bufones, bufones" y "libertad, libertad", con algunas banderas en las que puede leerse "Italexit". También se vivieron momentos de tensión en la protesta de los comerciantes en Milán, donde los manifestantes quisieron desplazarse en comitiva desde la estación central hacia la sede de la prefectura, pero se detuvieron al pasar frente a la sede del gobierno central en la capital lombarda y bloquearon el tráfico. Los manifestantes, entre los que también había trabajadores del sector turístico, pedían en sus lemas trabajo, restauración inmediata y reaperturas. También varios cientos de comerciantes ambulantes han salido a protestar en Bari, al sur de Italia, para reclamar la apertura de los mercados reunidos en sus furgonetas en una zona de mercado de la ciudad.
Prohibir la tenencia de armas es una de las demandas al Congreso de Joe Biden, aunque es improbable que su iniciativa consiga pasar el rodillo republicano en el Senado. La violencia con armas en este país es una epidemia. Permítanme decirlo de nuevo, la violencia armada en este país es una epidemia y es una vergüenza internacional. También deberíamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país. Durante los 10 años que lo hicimos, el número de tiroteos masivos realmente bajó. Incluso los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley me han dicho, y han dicho otros defensores de esta legislación, que a veces se sienten superados por las armas de asalto de los cargadores de gran capacidad. Frente al rechazo de la gran mayoría de los legisladores, Biden ha anunciado este jueves varios decretos para avanzar de forma unilateral ante esta situación, e insistió en que no se rendirá en su presión al Congreso para que apruebe reformas de mayor calado respecto de esta cuestión. El tándem Biden-Harris también pretende frenar la proliferación de armas de fabricación casera, las llamadas Ghost Guns, hechas de asamblar piezas difíciles de rastrear para las autoridades porque carecen de número de serie. Cabe recordar que la aportación de armas es legal y está amparada por la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, que protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas, por lo que este planteo comienza siendo violatorio de la propia Carta Magna norteamericana. Esta desesperación de la recién inaugurada administración Biden por despojar a los ciudadanos norteamericanos de su derecho a portar armas y usarlas en defensa propia y de sus familias es diametralmente opuesta a la lógica guerrerista que el propio establishment político-económico que maneja los hilos del poder en el país del norte ha comenzado a regar nuevamente por todo el mundo, apenas el presidente Donald Trump dejó de presidir el gobierno de esa nación hace pocos meses. Cuando se trata de imponer por las fuerzas sus medidas expoliadoras y terminar con cuánto gobierno no se ciña a sus demandas geopolíticas y de control total, a la élite enquistada en el corazón de los Estados Unidos no le importan ni las armas, ni las guerras, ni los mercenarios y, como veremos en los meses venideros, mucho menos que menos la paz. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza, volvió el lunes a los tribunales para la fase probatoria del juicio, en una jornada en la que el dirigente obtuvo el mayor número de recomendaciones para intentar formar gobierno y evitar nuevas elecciones, tras celebrar 4 en apenas 2 años. Netanyahu, que lleva más de 15 años en el poder y está acusado de fraude, abuso de confianza y aceptar sobornos en 3 casos separados, se presentó en el Tribunal del Distrito de Jerusalén para las declaraciones iniciales de la Fiscalía y se fue antes de la comparecencia de los primeros testigos. El procedimiento de este lunes, en un juicio que comenzó en mayo del 2020 y ya marcó historia como el primero de un jefe de gobierno israelí en funciones, significó el inicio de la fase probatoria. La sesión se centró en el caso más grave contra Netanyahu, en el que se le acusa de promover regulaciones que entregaron cientos de millones de dólares de ganancias a la compañía de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura positiva en el popular sitio de noticias Walla. En otro caso, Netanyahu está acusado de aceptar obsequios por valor de cientos de miles de dólares de asociados adinerados, incluido el magnate del cine de Hollywood Arnold Milchan y el multimillonario australiano James Packer. Y en un tercero está acusado de intentar orquestar una cobertura positiva en un importante periódico israelí a cambio de frenar la distribución de un tabloide gratuito pro Netanyahu. Representantes de los distintos partidos se reunían con el presidente Rivlin para recomendar a quién quieren que reciba el encargo de formar un nuevo gobierno tras las últimas elecciones. Netanyahu recibió 52 recomendaciones, 7 más que las 45 recibidas por el centrista Yair Lapid, y quedó mejor posicionado para ser quien reciba el encargo de formar gobierno por parte de Rivlin, decisión que se prevé haga oficial el miércoles. Un factor clave para la ventaja numérica que obtuvo el jefe de gobierno fue la profunda división interna entre los partidos opositores de corrientes ideológicas muy diversas y que no alcanzaron un acuerdo sobre a quién recomendar.
La salud de la economía peruana es el gran temor para los votantes que elegirán a un nuevo gobierno el 11 de abril, después de haber soportado el embate de una pandemia que hizo caer el PIB un 11% y que lanzó a 2 millones de habitantes al desempleo en el 2020. La reacción inicial del gobierno ante la aparición del COVID-19 fue el cierre de la actividad productiva para minimizar la devastación por la pandemia, dado que el sistema sanitario adolecía de históricas deficiencias y confiaba en su respaldo financiero. Sin embargo, la cuarentena de más de 3 meses en el 2020 generó desempleo por el cierre temporal o definitivo de las empresas y una urgencia para entregar 16.200 millones de dólares de fondos públicos en créditos para intentar salvar a las compañías y en bonos para asegurar la alimentación de millones de familias vulnerables. El peor momento que el Perú vivió en pérdidas de empleo se vivió en el segundo trimestre del 2020. En ese periodo hubo una reducción de casi 6,7 millones menos. Fue el momento más crítico, explicó el oficial en políticas de empleo y mercado laboral de la Organización Internacional del Trabajo, Julio Pérez Coaguila. No obstante, con el transcurrir de los meses se reabrieron las actividades económicas, comenzaron a abrir las empresas y al final, en el 2020 comparado con el 2019, se perdieron solo 2,2 millones de empleos en el país, precisó. A la crisis sanitaria se sumó el Congreso opositor, que provocó 2 cambios de gobernante en menos de un año y aprobó controvertidas medidas de índole económico que implican millonarios desembolsos para el Estado. Además, la pandemia ha agudizado la informalidad laboral, donde 7 de cada 10 trabajadores no tienen contrato ni beneficios sociales. En un año, la informalidad, que ya era un problema endémico en el país, creció 3 puntos porcentuales y ha pasado de 72% en 2019 a 75% en el 2020. El 45% de la informalidad está en los trabajadores independientes y el resto en las micro y pequeñas empresas, según anotó el oficial nacional de empleo. China envió el miércoles más aviones de combate a la zona de defensa aérea de Taiwán, en una demostración de fuerza reforzada en torno a la isla que Beijing reclama como propia, y el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán afirmó que luchará hasta el final si China ataca. La isla democrática autogobernada se ha quejado de las repetidas actividades militares de Beijing en los últimos meses, como incursiones casi diarias de la Fuerza Aérea China en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. El lunes, China dijo que un grupo de portaaviones está realizando ejercicios cerca de la isla. El ministro de Defensa de Taiwán dijo que 15 aviones chinos, incluidos 12 cazas, entraron en su zona de identificación de defensa aérea y que un avión antisubmarino voló hacia el sur a través del canal de Bashi entre Taiwán y Filipinas. Las fuerzas aéreas de Taiwán enviaron aviones para interceptar y advertir a los chinos que se alejaran, añadió el ministerio. Estamos dispuestos a defendernos sin ninguna duda y lucharemos en la guerra si tenemos que hacerlo. Y si tenemos que defendernos hasta el último día, nos defenderemos hasta el último día. Ni China ni Taiwán han dicho con precisión dónde se encuentra el grupo de portaaviones chino o si se dirige hacia el disputado Mar de China Meridional, donde actualmente opera un grupo de portaaviones estadounidense. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que llevará a cabo 8 días de juegos de guerra asistidos por ordenador este mes, simulando un ataque chino. En julio tendrá lugar una segunda fase de ejercicios, que incluirá simulacros de fuego real y simulacros de antidesembarco, en los que también se practicará el manejo de víctimas masivas. Los simulacros están diseñados sobre la base de las amenazas enemigas más duras, simulando todos los escenarios posibles de una invasión enemiga en Taiwán, dijo a los periodistas el general de división Liu Yuping. Cuando se le preguntó si la embajada de facto de Washington, el Instituto Americano de Taiwán, enviaría representantes a los simulacros, Liu dijo que ese plan se había discutido, pero que no se llevaría a cabo, citando la sensibilidad militar. La reflexión de la semana estará a cargo del especialista en trastornos en desarrollo y patologías infanto-juveniles severas. Escuchamos a Damián Gorosito.
Hola, soy Damián Gorosito de Psicólogos por la Verdad Argentina. Muchas gracias TLB1 por la invitación. Y bueno, grabo este video en una coyuntura muy particular aquí en Argentina, cuando están anunciando nuevas medidas restrictivas, vuelta de toque de queda nocturno y bueno, sobre todo toda una narrativa de los medios audiovisuales amenazando con una segunda ola del famoso bicho, con nuevos contagios y sobre todo recalcando permanentemente la supuesta necesidad de inocularse una sustancia transgénica con confidencialidad de contenido e inmunidad legal para los laboratorios. Bueno, la verdad que en esta coyuntura me parece bueno traer, digamos, a la luz, primero para compartir el video, por si alguno todavía no se enteró, dejar en claro que obviamente todo esto es una cortina de humo y sobre todo quiero transmitirle el mensaje a los comerciantes, ¿no? Que son los grandes afectados, comerciantes gastronómicos, comerciantes de turismo, comerciantes de eventos nocturnos, que bueno, que son seriamente afectados por estas medidas, que ya directamente buscan fundirlos económicamente, que buscan quebrarlos, que buscan que quede gente en la calle, que buscan que haya más desempleo. Cada pyme que funde son varias familias, dueños de la pyme, empleados, que quedan sin poder poner un plato de comida en su mesa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hasta que no destrabemos todo este cuentito de la pandemia declarada, no vamos a poder avanzar, digamos, hacia una mayor autonomía, hacia una mayor libertad. Es fundamental que ya mismo toda la población pueda darse cuenta, pueda poner en palabras y pueda decir abiertamente que no acata las medidas de esta dictadura disfrazada de sanitarismo. Ha comenzado un proceso geopolítico, esto vale tanto para Argentina como para cualquier parte del mundo, porque estamos presenciando un fenómeno de globalización en donde están necesitando derrumbar la constitución subjetiva del ser humano, de un ser humano que hasta el momento fue forjado para funcionar dentro de una sociedad de producción industrial, de producción capitalista, en donde, para ello se requería que el ser humano tenga ciertos valores, como ganar el pan con el sudor de su frente, una cierta obediencia, una cierta verticalidad hacia un patrón, buscar estándares de producción, de sobreproducción, de consumismo. Actualmente, ya lo están diciendo en el Foro Económico de Davos, necesitan un reseteo económico debido a que cuentan con la inteligencia artificial y con la robótica suficiente como para dar un paso hacia una siguiente era. Hacia una siguiente era en donde también necesitan modificar nuestra subjetividad y nuestra estructura psíquica. Ya no les sirve a ellos todo nuestro sistema de creencias y valores que tenemos hasta el momento, sino que ahora buscan un ser humano más autómata, sin capacidad de voluntad, sin capacidad de tomar decisiones, sin capacidad de asumir responsabilidades subjetivas, con la destrucción de las destrezas duras, con la destrucción de las destrezas de supervivencia. Se fomentan las destrezas blandas, saber usar una computadora, saber usar un mouse, saber usar las redes sociales, para capacitar para los supuestos nuevos empleos del futuro, que no van a ser ni más ni menos que muy ligados a la robótica e inteligencia artificial, para lo que no puedan hacer ni la robótica ni la inteligencia artificial, que va a ser muy poco, para lo que van a necesitar mano de obra humana. Lo que se llama la cuarta revolución industrial, o el capitalismo verde, también muy de la mano con toda la narrativa del cambio climático. Así que muy brevemente quería contextualizar un poquito la coyuntura actual, en qué coyuntura se están tomando estas medidas, para, digamos, que esto termine decantando en
en la mente del comerciante de barrio, de quien tiene una pyme, de quien tiene un comercio, de quien ejerce una profesión de forma cuentapropista, o de quien es un trabajador, para saber que hasta que no salteemos este miedo, digamos, esta cortina de humo que es este miedo a un supuesto virus, a esta supuesta pandemia declarada, lo único que hacemos es dirigirnos derechito hacia este cambio de era que ellos proponen, en donde la verdad no puedo garantizar que estamos todos incluidos y no puedo garantizar con qué funciones vamos a estar incluidas, o sea, evidentemente con funciones muy autómatas. Por eso, bueno, gente, por favor, compartan los videos, compartan material de TLB1 y de canales afines, profesionales afines, Médicos por la Verdad, epidemiólogos argentinos, Psicólogos por la Verdad, Docentes por la Verdad, Red de Educadores, Ciudadanos por la Verdad. Porque si la gente sigue con el versito, con el chamullo de que hay un virus, tengo miedo, no quiero salir de mi casa, acato las medidas del gobierno, voy a cerrar, no va más, vamos derechito hacia un cambio de era con consecuencias nefastas en la producción y en la creación de empleo. Así que bueno, gente, a ponerle un freno a esto y bueno, a seguir en la lucha. Muchas gracias, chau. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube TLB1 Noticias y también a seguir toda nuestra programación en la página web www.canaltlb1.com. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLB1. Toda la verdad primero.